Dice la palabra de nuestro Dios de esta manera: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere se recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Amén. 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 Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra es buena y nos enseña cuál debe de ser el patrón de nuestro comportamiento, y que tú nos ves y que tú recompensarás, oh Señor, al fiel, y que tú, oh Padre, también traerás, oh Señor, su castigo a aquellos que desobedecen tu palabra. Tú eres grande y tu palabra es, oh Señor, nuestra guía y nuestra luz. Ayúdanos en este día, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando nosotros vemos los versículos y capítulos que ya hemos estudiado, nosotros podemos notar la dirección del Espíritu de Dios, llamando a su pueblo, a su iglesia, a una novedad de vida, una vida nueva, a una vida que exalta, que trae gloria al santo nombre de Dios en medio de una sociedad que se opone y que se resiste a Dios. Y así debían estos efesios y toda la comunidad cristiana hacer a pesar de las cosas, los conflictos que los ahogaban, tener la certeza de la gracia del Señor con ellos y en ellos. Estos hombres y mujeres recibieron el llamado de Dios a que vivieran como hijos de luz, hijos de sabiduría, hijos de Dios. Que sus matrimonios y la crianza de sus hijos estuviera de la mano con la voluntad revelada de Dios su Padre en cada faceta de su vida, para que como Enoc caminemos con Dios en esta tierra, viviendo vidas santas, agradables a Él, por el poder de su gracia que en Cristo hemos recibido y el poder de su Espíritu Santo. Hoy estaremos viendo cómo Dios, a través de las cartas de Pablo, llama a siervos, a amos y a nosotros hoy a la piedad en medio de nuestras labores. ¿Cómo debemos caminar siendo obedientes, de corazón sincero y recordando tener los ojos y nuestras almas enfocadas en Cristo Jesús nuestro Señor en todo momento? Porque Él es Señor de todos, y de cómo finalmente nuestra fidelidad en Él sería recompensada. Amén. Estas cosas vamos a ver si el Señor nos los permite. Y debemos de hacer primero un enfoque histórico acerca del mundo grecorromano del primer siglo, donde nos habla en esos primeros versículos de los siervos: obedeced a vuestros amos. ¿Qué es lo que está hablando la palabra de Dios? La palabra de Dios ahí nos habla de una palabra griega que es la palabra doulos, que quiere decir siervo, pero es esclavo. En el mundo antiguo estas cosas eran comunes. En nuestro tiempo todavía existe la esclavitud en algunas sociedades, pero ya no es la norma. Había 1 millón de esclavos en la ciudad de Roma. Esto correspondía alrededor del 30 al 40% de la población, donde verdaderamente en todo el imperio había alrededor de cerca de 50 a 60 millones de personas, y el porcentaje de los esclavos venía siendo un 10-15%, de esos 60 millones. Estamos hablando que quizá la población de New York, Nueva Inglaterra completa, Pensilvania, New Jersey, Maryland, era un imperio enorme y con una diversidad muy interesante de muchos pueblos. O sea que 1 de cada 5, 1 de cada 3 personas en Roma era esclavo,
que era la ciudad imperial. Eso sería tan común como nosotros tener un teléfono inteligente o un microondas en la casa. Lamentable el ejemplo, pero era la realidad. Desde trabajos agrícolas hacían estas personas, construcción, pero también había muchos de los esclavos que eran entrenados para ser maestros en letras, y había muchas actividades más elevadas para algunos esclavos, y algunos acumularon riquezas que hombres libres no lograron. Dice Sinclair Ferguson que Félix, el que aparece en el libro de los Hechos, fue gobernador romano en Judea, fue esclavo, y consiguió su libertad y alcanzó una alta posición política, como ahí se muestra en el libro de los Hechos. A pesar de que había algunos que realmente sobrepasaban esa situación de esclavitud, había mucho maltrato y amenazas. Otros esclavos eran humillados y tratados con dureza. Muchos siervos eran prisioneros de guerra, gentes que habían visto caer su ciudad, sus naciones, y ahora estaban moliendo trigo en una casa que no era suya. Un amo podía matarlos por un suspiro de cansancio y el Estado ni parpadeaba. La ley romana decía: es mi propiedad, o una herramienta con voz, instrumentum vocale, un instrumento con voz, ni siquiera una persona. En el primer siglo, un amo romano podía azotar por un plato roto con latigazos que abrieran la piel, o peor, dejarlo colgados de un poste hasta que el llanto parara, o vender a la esposa del esclavo si él hablaba de más. Amenazas diarias: si no molías el trigo antes del alba, mañana vas al circo como carnada. O la sutil fingir que ya no existe, sin comida, sin nombre, solo órdenes. Eso era lo que se vivía en la esclavitud en el sistema romano en el primer siglo. Pero hubo un cambio, las cosas cambiaron. Pablo dice: paren con eso, porque Dios no ve a dos hombres, uno con un anillo y uno con cadenas. Y si el anillo levanta la mano, Dios baja su mirada. La ley romana decía: es mi propiedad. Por eso Pablo escribe: dejad las amenazas. No importa si la ley te da poder, Dios dice: no lo uses para abusar. Roma decía: ellos son tuyos, haz lo que quieras. Pablo dice: ellos son de Cristo y tú también, hablando a los amos. No los golpes, trátalo como un igual. Eso era subversivo, esas cosas eran realmente extrañas en ese tiempo. Pensar como Pablo nos dice tanto en Efesios como en Colosenses, eso era algo sumamente revolucionario. Un esclavo era un mueble. Pablo dice: no, él es tu hermano. Y si el amo oye eso o lo ignora o se pone de rodillas, porque Dios no hace diferencia. ¿Quién eres tú entonces para hacerlo? Era una bomba letal lo que Pablo estaba haciendo. No derrocó a César, no lo sacó de su reino, pero sí a miles de amos en sus camas. Y por eso, siglos después, la esclavitud comenzó a tambalearse, porque alguien primero dijo: Dios está viendo. Y eso cambió todo. Ahora, ¿cómo fue ese cambio social producto de estas enseñanzas de Efesios, Colosenses y Filemón? Pues en el siglo II, los esclavos seguían siendo un alto porcentaje dentro de la población romana. Pero para el siglo IV, luego de Constantino, las leyes cambiaron. No puedes separar familias de esclavos. No puedes matarlos por capricho. No aparece la abolición de la esclavitud. Eso llegó 1000 años después, pero sí un giro. ¿Por qué? Porque la carta que los obispos o los pastores
enviaban, se ve que el siguiente mandato: trata al esclavo como un hermano, no como una bestia. El cristianismo no gritó libertad, pero gritó dignidad. Y esa gota a gota cambió el imperio sin un solo golpe. Fue un cambio invisible, pero eterno. La misión de Pablo fue llevar el evangelio, las buenas nuevas. No fue la abolición de la esclavitud, pero el poder del evangelio era capaz de alcanzar y de transformar a los hombres a pesar de su situación social y económica. Porque Pablo lo comprendía muy bien. Pablo decía: yo soy siervo de Cristo en cadenas, pero era siervo de Cristo a pesar de que estuviera preso. Él era capaz, por la gracia de Dios, de, a pesar de estar en la cárcel, dar gloria a Dios con su vida. Y esto fue un mensaje que él envió a todas las iglesias. Vemos algo muy interesante en el Evangelio funcionando en un ambiente que un hombre de nuestro tiempo consideraría algo infernal. Igualdad ante la ley no era más que una quimera en aquel entonces. Pero en casi todas las sociedades antiguas, Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma, China, India, Israel, la ley no entendía ese concepto que nosotros tenemos de igualdad ante la ley. Ellos consideraban que una persona de alta sociedad y uno de una condición humilde no estaban al mismo nivel, ni debía de exigir las mismas reglas. Pero Dios, entonces, vemos verdaderamente que en esos versículos vemos un mandato, vemos un llamado, vemos a Dios hablando en ese momento, poniendo, como decía un pastor reformado recientemente, llamado Doug Wilson, poniendo las piezas que tarde o temprano acabarían con un sistema esclavista. Entonces vemos aquí la obediencia en el trabajo en los primeros versículos. Vamos a ver el versículo 5 y 6. Siervos, obedeced a vuestros amos, terrenales con temor y temblor, y la sinceridad de vuestro corazón como a Cristo. Como nosotros ya habíamos hablado en otras ocasiones, la palabra obediencia quiere decir responder. Respondan a sus amos, que vuestra respuesta sea pronta, sea diligente. Y se dice aquí, le pone un adjetivo, esa respuesta de esos hombres dentro de la iglesia, porque como vemos, la sociedad había muchos esclavos, en la misma iglesia había muchos de ellos también. Entonces Pablo dice: miren, ¿cuál debe de ser la conducta vuestra en la comunidad con vuestros amos? ¿Cuál debe de ser el testimonio de ustedes? Dice: respondan a sus amos con temor y temblor. Y esa palabra aparece en otras ocasiones cuando está hablando acerca de la salvación. Tened cuidado de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Y qué quiere decir eso? Tengo que pasar, ¿verdad? Como cuando tú tienes un familiar muy importante que viene a buscar a tu casa. Cuando viene quizá tu padre, viene tu suegro, y tú quieres preparar todas las cosas que estén en su lugar y agradarle a esta persona. Tú no es que está temblando literalmente, sino que quiere mostrar cierta reverencia, cierto respeto por tu padre, por tu entrenador o maestro. Como en la escuela cuando le dan las pruebas nacionales, ¿verdad? Aquí le dicen el MCAS. Cuando los jóvenes se preparan, están atentos, hay cierto temor, pero hay una preparación antes de el examen de conducir, el examen de la licencia para que tú puedas llevar a cabo tu trabajo, la inspección del Estado o federal que viene a tu negocio. Hay cierto cuidado, con temor y temblor. Y aquí me llama mucho la atención lo que dice el diccionario bíblico. Dice: usado para describir la ansiedad de alguien que desconfía
completamente de su capacidad para cumplir con todos los requisitos, pero religiosamente hace todo lo posible para cumplir con su deber. Es como que viene el Señor y le dice a Pablo, lleva el Evangelio a todas las naciones. Y él dice, wow, ¿cómo yo puedo hacer eso? ¿Cómo lo puedo hacer? Pero tiene el mandato de Dios ante él. Y temblando, con reverencia, dice, Señor, ayúdame en mi debilidad. Esa debe de ser la actitud del corazón. Dice el apóstol a estos siervos. Y R.C. Sproul dice que cuando nosotros nos manejamos así con ese carácter, esa manera de actuar, de temor y temblor, es lo que él dice que sucede en su vida o sucedía cuando él practicaba golf, un deporte. ¿Qué hacía él? Dice él que él se dedicaba a eso constantemente. Entrenaba en la mañana y siempre que tenía un tiempo se dedicaba, aprendía, escuchaba consejos de quien sabía más que él, empeñaba su mente, su corazón, su cuerpo a aprender ese deporte. Pues de la misma manera debe de haber un esfuerzo, debe de haber un buscar cómo nosotros aprender a comportarnos, a tomar el mandato de Dios y aplicarlo a nuestra vida, para que nosotros entonces seamos verdaderamente agradables a Dios en búsqueda, en pos de la santidad. Eso es manejarse con temor y temblor. No es algo como que tú sabes que tienes que hacerlo, pero sí, yo lo hago cuando tenga tiempo. Eso realmente no es dedicación. No hay dedicación en eso, no hay fuego, no hay deseo profundo. Temor y temblor demanda un deseo profundo, una dedicación, un empeño. Y él lo compara con la justicia. Él dice, miren, Jesús dijo que si nuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, pues entonces nosotros no veremos el reino de los cielos. Y la justicia que él está hablando es la justicia de Cristo, ¿verdad? Porque sin nuestra justicia, nosotros realmente no vamos en pos, quizá de comprender todas las escrituras como esos primeros judíos del primer siglo, en el sentido de que ellos aprendían libros enteros de memoria. Se dedicaban muchas horas al ayuno y a la oración. Pero entonces la justicia con la que nosotros somos perfeccionados, con la que es imputada a nosotros, es la de Jesucristo, que fue perfecto y nunca pecó. Mas sin embargo él dice, ¿y si fuera que el Señor tomara en cuenta nuestra conducta, nosotros tuviéramos un problema serio? Tendríamos un problema muy serio. Porque nosotros sabemos que muchas veces somos muy dados a dejar las cosas del Señor para cuando tengamos tiempos. No nos manejamos con temor y temblor. Entonces nosotros debemos de, a pesar sí que somos salvos por la gracia de Dios, no por nuestras obras, debemos de procurar cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Y pedirle al Señor, Señor, sí, ayúdame, dame sabiduría para como un siervo tuyo, como estos siervos eran llamados, yo también dedicarme, disciplinarme, esforzarme con temor y temblor ante la presencia del Señor. Y él decía también, hablaba acerca de Isaías. ¿Ustedes se acuerdan de ese pasaje de Isaías? ¿Cómo estaba Isaías cuando tuvo la visión de la presencia del Señor? Entró Isaías, ¿cómo tú estás, Señor? Dame 5. No. Dios es un Dios santo. Nosotros tenemos que tener cuidado cuando nosotros quizás nos adaptamos a la santidad del mundo, si pudiera haber tal cosa, y creemos que Dios es igual que nosotros. Dios es santo, justo y bueno. Y Isaías, cuando era un hombre de Dios criado dentro del templo con los sacerdotes, que conocía la ley y era doctor seguro de la ley, conocía muy bien, y el Señor hablaba directamente con Isaías y lo permitió ver esa visión. Y dice que cuando él vio la visión
de la majestad, que los ángeles decían, santo, santo, santo. Dice que él cuando se vio ahí sintió gran temor. ¿Por qué? Porque da temor. Cuando nosotros no nos podemos ver, si tú te comparas con una persona, con un hermano de la iglesia o con cualquier persona en tu trabajo, tú dices, yo posiblemente soy mejor. Pero cuando tú te comparas con Dios, si tú te encuentras con Dios, como decían entonces los hombres de Dios que se encontraron, ay de mí porque soy hombre muerto. Porque es la culpa que nosotros vemos en nosotros y la santidad en la presencia del Creador. Eso es aplastante. Pero también dice el pasaje que debemos los siervos debían de obedecer a vuestro amo terrenales con temor y temblor, y hay otro adjetivo, dice con sinceridad de vuestro corazón. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir con sencillez de vuestro corazón, con un corazón honesto, sin teatro o hipocresía. Te están mandando algo y tú dices sí con la boca, pero en tu corazón yo digo otra cosa. Sin teatro, sin doblez, libre de pretensión. En el versículo entonces 6 dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar al hombre, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Haciendo de corazón la voluntad de Dios. Y ahí aparece una palabra que solamente aparece creo que 2 veces en toda la Biblia. Y es oftalmodulias. Usted ha ido a un oftalmólogo, doctor de los ojos. Y dulias es siervo. Entonces, podría ser que las Escrituras nos está mandando, dice, evitando el ojo servilismo o la ojo obediencia. Yo obedezco mientras me están mirando. Cuando no me están mirando, yo estoy haciendo lo que mi corazón desea. Entonces dice aquí, no sirviendo al ojo. ¿Y cómo se da eso? Es una fachada o un papel teatral. Nuevamente, es como si fuera, tanto en el versículo 5 como en el 6, hablando señalando la hipocresía. Cuidado con la hipocresía, cuidado con la hipocresía, con el teatro, cuidado para ganar el favor de alguien. ¿Por qué actuar en la ojo obediencia? Porque todos nacemos con un pequeño actor dentro que queremos ser queridos por las personas, no odiados. Un jefe te vigila, así que sonríes, trabajas rápido, cuando se va, la máscara se cae y el alma dice, ya no tengo qué. Pero eso es agotador, el cuerpo lo sabe, es mi miedo disfrazado de respeto. La clave, si lo haces para Dios solo, no cambia la cara, ni delante ni detrás, así no hay 2 versiones de ti. Tú no te tienes que dividir si tú sigues el mandato de Dios, porque tú lo estás haciendo con sinceridad, tú lo estás haciendo para Él, tú no estás tratando de agradar a los hombres. Y verdaderamente, que entonces eso es verdaderamente libertador. Hay un psicólogo que llamó esto el efecto Hawthorne, que sabemos que nos miran, así que nos portamos muy bien. Ese instinto desde niños y aprendemos que papá sonríe si recogemos los juguetes, pero cuando sale lo tiramos de nuevo. Y entonces las Escrituras nos mandan, tengan cuidado con eso. Porque Dios es nuestra conciencia. Dios está ahí, Dios nos está observando. Y por eso que siempre viene a mi memoria ese mismo término que aparece en latín, corandeo, que quiere decir que estamos en la presencia de Dios. Y esa presencia de Dios es la misma presencia que tiene que tener en cuenta el esposo, la esposa, los hijos, los padres, el siervo y el amo.
para que entonces todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria y la exaltación de Dios, no para nosotros. Porque si nosotros tenemos eso en nuestra conciencia, en nuestro espíritu, y estamos convencidos que es una promesa del Señor, entonces nosotros nos vamos a manejar diferente. Porque entonces cuando te hacen una injusticia, te hablan mal, tú sabes que tú estás siendo íntegro y que están hablando fuera de lugar en contra tuya y que Dios lo tiene pendiente y Dios en su momento traerá toda la verdad. Pero como siervo de Cristo, nosotros estamos llamados a hacer la voluntad de Dios de corazón o todo nuestro ser, alma, mente, todo nuestro interior. Eso es lo que indica el versículo 6. Haciendo de corazón, diferente, la voluntad de Dios. El ojo servilismo da apariencia, no la realidad. En Efesios 7 dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Eso de buena voluntad quiere decir de buen ánimo. Tú tienes el siervo que el Señor lo está mandando, obedece, con temor y temblor, con un corazón sincero, no mirando a los ojos, sino de corazón al Señor. Entonces dice, de buena voluntad. Eso quiere decir con amabilidad y ánimo pronto. De buena intención. Como cuando Esther entró y arriesgó su vida entrando ante la sala del rey, y el rey la vio y extendió su cetro. Entonces te dice así mismo, extiende tu corazón de buena voluntad cuando te están hablando. No comiences a pensar, deja que venga a decirme el jefe que yo le voy a decir para atrás. Sí, porque en este país las cosas son diferentes. Abraham Lincoln firmó la emancipación en el 1865. Aquí no hay esclavos. Y comienzan a argumentar. Todos hemos luchado con eso. Porque no toda la gente son amables. Nosotros queremos que nos traten muy bien. Pero entonces las Escrituras nos dicen, hey, fíjate, cuál debe de ser tu comportamiento. Y lo que siempre enseñamos, que la falta del otro no te exime a ti de tu responsabilidad. Mirando al Señor, no a los hombres. Crisóstomo decía que esto es servir con alma abierta, no porque el amo te azote, sino porque Dios te abraza. El versículo 8 dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o libre. Lo que quieren decir claramente, que nuestra recompensa a fin de cuentas, el Señor nos está diciendo, mira, yo sé que posiblemente ese amo no va a hacer una cosa buena, posiblemente él no le interese si tú le obedezcas como se te está mandando, que tú seas sincero, algunos posiblemente te demanden que tú seas hipócrita, con doblez, porque eso le conviene a ellos, para protegerse. Pero dice el Señor, miren, a fin de cuentas, el bien que nosotros vamos a recibir viene del Señor, no de los hombres. El bien. Ese recibirá del Señor, sea tu siervo o libre. Y mire cómo hace Pablo, pues hace una conexión ya con el versículo 9, porque le va a hablar a los amos. Le dice, mira, haz el bien que yo te estoy mandando, porque tu recompensa viene de mí. Dios lo ve y te traerá bien. En Él no hay siervo ni libre, no hace acepción de personas. Cada uno está en su posición y en su puesto. Procura entonces ser fiel en el lugar que el Señor te ha puesto. Calvino dice que no es el salario. Dios no negocia, sino recompensa eternamente. Otros como Barrett lo ven práctico. Paz aquí mismo, hoy, porque cuando trabajas así, el resentimiento, la envidia se va y duermes sin nudos. Tu corazón está tranquilo, que tú no estás haciendo marulla para tratar de parecer algo en el trabajo que tú no eres, sino que tú estás siendo sincero en toda tu manera de actuar. Y Crisóstomo
de nuevo lo baja a la tierra. La paga es verte a los ojos de tu Dios, que Dios está ahí contigo. La paga no es el jefe. Así que no es premio colgado, es presencia que ya se nos ha sido dada. Esa presencia está allí contigo. Y es allí la paz que entonces sobrepasa todo entendimiento. Que tú no estás solo, aunque eran siervos. Yo le estoy diciendo un siervo, la persona quizás más baja dentro de la estructura jerárquica del imperio greco-romano. Yo estoy contigo y yo te estoy mirando. Tú no estás solo. La pregunta clave, ¿por qué trabajar con buena voluntad? Respuesta, porque hacerlo para Dios, no para los hombres, traerá paz interior y una recompensa que no tiene fin. La responsabilidad de los amos. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro esté en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Dice a vosotros, amos, hagan con ellos lo mismo. ¿Qué es eso de lo mismo? Recuerden que yo estoy mirándolo a ustedes. Obedezcan el mandato de la palabra del Señor. Son vuestros hermanos. Trátenlos como hermanos. Ellos tienen una responsabilidad, dejando la amenaza. Y esa palabra amenaza llama mi atención porque una amenaza es una ofensa verbal, es algo oral, pero no es así solamente en ese tiempo. Dice las Escrituras en el libro de los Hechos, capítulo 4, que los fariseos amenazaron a los apóstoles, pero lo azotaron. O sea, una amenaza iba más que simplemente decirle, mira, ten cuidado porque te va a pasar esto. Una amenaza podía incluir castigo físico y hasta excederse más allá. Entonces aquí Dios dice, hace con ellos de la misma manera, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Los amos tenían poder absoluto, pudiendo castigar o ignorar a los siervos sin consecuencias legales. Pablo subvierte esto. Los amos deben tratar a los siervos como iguales ante Dios, sin amenaza ni opresión. La pregunta clave, ¿cómo liderar sin amenazar? La respuesta, con humildad. Reconociendo que todos están bajo la mirada de Dios, quien no hace acepción de personas. Y Sinclair Ferguson dice que en lugar de amenazar, da ánimo. Anímalos. Mira, ven cómo ellos, porque el Señor le ha concedido ciertos dones a algunos hombres y pueden decirle, mira, haz esto de esta manera y no de aquella. Hay maneras como se pueden decir las cosas. Una persona puede decir, ¿cuántos años tú tienes haciendo esto? 5 o 10 años. Y todavía tú no sabes. ¿Cuánta otra manera? Busca otra manera de decirlo. Mira, yo creo que es mejor si tú lo haces de esta o de aquella manera. Pero nosotros entonces vemos que Dios no solamente es aquel que salva, sino que transforma al esclavo en ese entonces y a los amos, a cómo en su conducta reflejar la piedad que es propia de Dios. La conclusión, Efesios 6, del 1 al 9, nos llama a vivir coram Deo, ante la presencia de Dios, obedeciendo, trabajando para Dios, no para los aplausos humanos. Los empleados sirven con sinceridad y los jefes lideran con justicia, sabiendo que Dios ve cada acto. Es un mundo donde el ego, las pantallas y la eficiencia nos divide. Este pasaje nos une en su lugar con un propósito eterno de glorificar a Dios con cada palabra,
con cada tarea y con cada relación. Con cada palabra, cada tarea o con cada trabajo que nosotros tengamos y con cada relación en nuestro vínculo familiar. Otra aplicación pudiera ser: los empleados deben trabajar con integridad no solo cuando el jefe observa, sino de buena voluntad. Implica entusiasmo genuino, no fingido, como si la tarea fuera para Dios, porque hay una recompensa. Y asimismo los jefes también tienen que liderar con justicia, no con intimidación, gritos, sanciones injustas, sino prácticas como reconocer esfuerzo en privado, explicar el propósito de la tarea y evitar comparaciones reflejan el mandato de Pablo. Dice Piper que glorificamos a Dios mediante nuestro trabajo al confiar gozosamente en el glorioso diseño de Dios. Hay un libro de él que se titula Don't Waste Your Life, creo que así es que se llama, no malgaste tu vida, y hay un capítulo en específico dedicado al trabajo secular, cómo nosotros debemos enfocarnos para glorificar a Dios en lo que hacemos, y eso es parte de la ética protestante del trabajo. Cuando los protestantes saben que Dios te observa, que Dios está contigo en su teología, explicamos como aparece en el libro de Efesios, que estamos ante la mirada de Dios y que Dios está con nosotros. Entonces quiere decir que todo lo que tú haces, ya sea limpiar con una escoba la ciudad o ser un juez en la Suprema Corte, tú debes de procurar glorificar a Dios en el lugar donde Dios te puso. Por eso es que algunos equivocadamente piensan, no, mi fe y mi labor son dos cosas distintas. Si tú eres cristiano, tú sabes que eso no es posible, porque tú eres una persona plena en Dios. Dios nos ha concedido una nueva vida y nos manda en su palabra claramente cuál debe de ser nuestra conducta. Por eso que Piper enseña claramente en ese libro que nosotros debemos en nuestro trabajo pensar y pensando, Señor, ¿cómo yo puedo glorificarte aquí? ¿Cómo yo puedo hacer esto de una manera, utilizar el intelecto que el Señor te ha concedido? Si el Señor te abre puertas, seguir avanzando. Pero en todo lo que hacemos debemos de considerar mostrar la imagen de Cristo en nuestras labores. Porque entonces el Señor es glorificado. No es necesario ser un cura, un pastor, un diácono, para tú decir que tu trabajo es un lugar santo. No, es un lugar santo porque Dios está allí contigo. Dios está allí contigo y tú, ya sea como padre, madre, como hijo, como siervo, como amo, tú debes de glorificar a Dios en tu contexto. Porque, como dice la palabra de Dios, ya sea que coma o que beba o que haga cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Amén. El Señor nos ayude. Señor, te damos gracias por esta mañana. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que verdaderamente nos ayudes a glorificar tu santo nombre en nuestras labores, como empleados, como jefes, oh Señor, en nuestras, Señor, tareas, que podamos glorificarte sabiendo que tú estás con nosotros y que debemos de tener un corazón sincero, hacer las cosas con temblor y temor y temblor, con reverencia y cuidado, con un corazón sincero, no porque nos estén mirando, sino porque tú estás allí con nosotros. Ayúdanos, Señor, te suplicamos, bendícenos y que estas cosas hagan cabida en nosotros, para que en todo nuestro mover, nuestro hablar y pensar y actuar, tú seas exaltado. En el nombre de Jesucristo te lo suplicamos. Amén. Amén. Agradecemos su atención. Nos gustaría conocerle y servirle. Para ponerse en contacto con nosotros, lo puede hacer a nuestro número telefónico 978-601-2409 o 978-390-2972.
o vía correo electrónico a iglesiabres@gmail.com. Dios le bendiga.